Arratsaldeon, ondo entzuten da bai. Ongi etorriak, gerturatu zareten guztioi. Eta kizuenez, hemen gaude Javier Ortizen izenean. Bere da gure lotura gaurko bi ekitaldiekin artean. Lehenik eta behin mai ingurua egingo dugu, 3 gonbidatuekin, eta beranduago antzerkia egongo da Gaztezenan. Izan ere, Javierren antzeslana egingo dute, Joseka torturado. Javier Ortiz kazetari bikaina eta zorrotza izan zen. Zoritzarrez hiltzen orain dela 10 urte. Yo le conocí cuando al poco de empezar a trabajar en Radio Euskadi, porque además de leer en El Mundo, le estaban las tertulias de Boulevard con Pedro García Larragán. Y ahí empecé a tener referencias de Javier. Le seguía mucho porque tenía una capacidad para meter siempre el dedo en el ojo, pero además con sorna y con ironía que no tenían muchos en aquel momento. Hay que remontarse a aquel tiempo, años 2001, 2002, 2003, el segundo mandato de Aznar, bueno, todo aquel entorno que todos recordáis perfectamente. Y bueno, él era capaz de sacarle punto a todo, y lo bueno que tenía Javier era que siempre sonaba fresco. A pesar de que los temas por aquel entonces eran muy machacones, muy repetitivos y no había mucho margen para la discrepancia, él siempre sonaba fresco, siempre era capaz de aportar algo distinto. Y bueno, la verdad es que tengo muchas anécdotas de escucharle, y esta misma mañana hablaba con Pedro y recordábamos una que tuvo con Iñaki, a quien esta semana, por cierto, le han dado el premio Eusko Ikaskuntza, alguna anécdota que tuvieron en la tertulia cuenta del Prestige y tal, que luego contaré. Pero bueno, hoy estamos aquí precisamente para darle vida de nuevo a uno de sus escritos, que tiene como tema central la tortura, que acabó transformado en una obra de teatro, y que plantea como fondo un dilema al que yo creo que todos o casi todos nos hemos encontrado alguna vez. ¿Por qué no permitir la tortura o el maltrato de alguien cuando estén en juego las vidas de decenas de inocentes? ¿Por qué no proteger un bien superior o un supuesto bien superior, sobre todo cuando alguien deliberadamente desea hacer daño o hacer el mal, ¿no? Ese es el trasfondo. Y eso evidentemente va a salir también en la mesa redonda que ahora vamos a abrir con 3 personas que han estudiado este fenómeno y que lo conocen a la perfección. A mi derecha, Paco Echeverría, que es profesor en la Universidad del País Vasco, antropólogo forense, le conocéis de sobras, y que es uno de los principales impulsores y responsables de un estudio que, a petición del Gobierno vasco, elaboró el Instituto Vasco de Criminología y publicó a finales de 2017. Informe sobre la tortura y los malos tratos en el País Vasco durante el periodo 1960 y 2014. Fue uno de los coordinadores del mismo. Otra de las coordinadoras está aquí a mi izquierda, Laura Pego, que además creo que nos va a aportar con mucha claridad la perspectiva de género que hay ante este fenómeno de la tortura. Y un poco más allá, Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación y Análisis de la Tortura, y una de las personas que en España con más rotundidad, insistencia y, como diría José María García, inasequible al desaliento, ha denunciado esta práctica. Yo creo que lo bueno aquí es que haya un juego y una interacción entre ellos, y que quizás al final, si tenemos tiempo, alrededor de 1 hora vamos a estar aquí, podamos tener también alguna aportación por vuestra parte. Pero para empezar, para situar el informe, soy consciente de que mucha gente ha oído hablar de este informe, sobre todo por el lío político que se ha formado a raíz de él, y no tiene muy claro en qué consiste. O sea que, Paco, yo creo que sería pertinente que, en primer término, delimitaras en qué consiste este informe y qué resultados nos dio. Muy bien. Bueno, se me oye ahí, ¿no? Sí, arratsaldeon. Bueno, en una encuesta que ha hecho la Universidad de Deusto a los jóvenes universitarios vascos de hoy, cuando se les ha preguntado por una serie de cuestiones, y una de ellas tiene que ver sobre la tortura, en más del 90% de los jóvenes vascos universitarios de hoy consideran que la tortura efectivamente ha estado presente de manera muy importante entre nosotros.
Y sin embargo, Amnistía Internacional suele decir que la humanidad se divide en este tema al 50% entre los que no se lo quieren creer y los que no se lo pueden creer. Yo he conocido a gente que no se lo quiere creer y hay otros que no se lo pueden creer. Sin embargo, quizás en esta sala no estáis en esa distribución, porque sí os lo podéis creer y sí os lo queréis creer. Lo digo porque es un tema donde generar la prueba forense no es fácil, la policía no es tonta y ha cambiado en metodología a medida que han ido pasando los años, sobre todo para no dejar marcas físicas y así de esa manera descalificar el testimonio de los afectados, a los que no podemos llamar todavía víctimas. Esto es curioso, ¿no? Todavía no son víctimas porque incluso estas cuestiones que se avecinan pues también son absolutamente también descalificadas y ahí estamos todavía pendientes de que con la legitimidad que puede tener un ayuntamiento, unas juntas generales o por qué no el gobierno vasco de interesarse por estos temas, de pronto se le echan encima todos los poderes públicos para decir que no pueden interesarse por eso, no pueden tomar nota, no pueden analizar esto. Y sin embargo, cuando se diseña el plan de paz, hay varios puntos y uno de ellos, que es el número 6, obligaba al gobierno vasco a hacer un informe concreto sobre el tema de las torturas. El plan de paz tiene otros puntos, pero el 6 obliga a hacer esto, que es lo que hemos tenido entre manos en el Instituto de Criminología, teniendo en cuenta que nos hemos ido hasta el año 60, esa era la exigencia, y que la última denuncia por torturas en lo que se llama el caso o problema vasco es del año 2014. Aquí hemos estado dentro de la universidad, ya lo has dicho Dani a la cabeza, pues falta Carlos Martín Beristain, que es un médico de Bilbao y que sabe de mucho de vivos, personas que sufren y se quedan vivas y por lo tanto tiene una experiencia más planetaria sobre esta cuestión. En fin, detrás había como 50 personas más en la investigación. A nosotros lo que se nos pidió es medir el problema. Bajo el argumento de que aquí todos sabemos que esta historia tiene un fondo de verdad indiscutible, aunque luego vas al Parlamento y algunos lo niegan, sin embargo había que medirlo. Por lo tanto, teníamos que hacer un censo. No habla, son muchos, son bastantes, son más que pocos, más que ninguno. Palabras que no sirven para nada. Un censo, a ver cuántos salen. Que permita establecer unas bases para evaluar esta dimensión, este alcance, y que de este modo se puedan proponer medidas correctoras o de reconocimiento. Es un poco quizás a lo que está un poco pendiente nuestro informe. Nosotros no partíamos de cero, teníamos la suerte de que ya existían iniciativas desde la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, como la que ejercieron la hoy día alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, John Mirena Landa, catedrático de Derecho Penal, que fue director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, Ramón Mújica, abogado de Bilbao, y el obispo Juan Mario Uriarte, que en el año 2013 hicieron un trabajo y utilizaron una expresión que ha aparecido durante muchísimos años atrás en todas las valoraciones que han hecho observadores internacionales que han analizado este tema. La tortura en el País Vasco ha sido más que esporádica. ¿Qué significa eso? Más que esporádica. Con esto algunos se molestaban, más que esporádica. Y claro, había que superar esta expresión y medirla como estamos diciendo. Y en esos informes anteriores al nuestro ya se dice que entre el 60 y el 78, 13 personas tuvieron que ser hospitalizadas, que entre el 79 y el 2013, 5 personas murieron en comisaría, que hay noticia de 5.500 torturados, ahora vemos que esto es así porque se incluye a Navarra, y que hay como 19, que son 20 y alguna más, sentencias que condenan precisamente o que acreditan mediante sentencia judicial ratificada por el Tribunal Supremo. Nosotros, por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido tratar de movernos en qué es esto del más que esporádica, entre el mucho y el nada, y eso es lo que queda al final en un informe de 400 páginas con muchísimos anexos. Hemos venido a recoger casi todo lo que existía sobre el particular en informes generales, externos e internos, desde lo que ha decidido un ayuntamiento cuando ha sabido que vecinos de ese municipio fueron torturados, hasta lo que propusieron las Juntas Generales de Guipúzcoa el año X, o lo que decía el Ararteko, o en fin, todo eso lo hemos venido a reunir, todo eso está escaneado, y es increíble, pues entre otras cosas, reconocer que el Parlamento Vasco ha tenido que hablar sobre este tema 20 veces. Probablemente el Parlamento de Murcia nunca ha hablado sobre el problema de la tortura en Murcia, pero el Parlamento Vasco, hasta en algo más de 20 ocasiones, ha tenido que deliberar sobre esta cuestión. Y para eso, como pasa siempre en el mundo
del que se pretende que luego tenga alguna validez institucional, administrativa o judicial. Tiene que haber un elemento de prueba documental, un elemento de prueba testificada y un elemento de prueba pericial. Nosotros nos hemos acercado a las personas, les hemos ido a buscar, les hemos mirado a los ojos, hemos puesto el vídeo en marcha, les hemos preguntado, nos han dicho lo que libremente han querido decir, y en fin, y así hemos podido ir acreditando todo esto. Existen también algunos otros informes, yo os lo digo porque nos tenemos que estar defendiendo todavía hoy de la bondad de nuestro documento, diciendo que ya se hablaba aquí, que entre el año 2000 y el 2008, aquí existen ejemplos publicados que yo no ha leído nadie, pero que son oficiales, que no los ha hecho mi universidad, que los ha hecho el propio gobierno vasco, o sea que de esto hay noticia. Y como digo, incluso por si faltaba algo, en el decreto, no la ley que pretendemos ahora, sino en el decreto del 2012, al cual se podían apuntar todas las personas que hubieran sufrido algún tipo de vulneración policial. Mucha gente no confió y no fue, pero los que fueron como 200 y pico, pues en el fondo fueron validados todos por aquella comisión, de la que en esta sala incluso hay gente que formó parte de esa comisión, que les escuchó, que vieron los papeles, que les repreguntaron, y de los 200 y pico casos, pues no sé, por decir, pues que a una persona en un control la han apaleado, o que a otra persona que está en el balcón de su casa la han tiroteado desde la calle, la propia policía, ahí hay un total de 72 casos de torturas. Es decir, el 100% de los que alegaron torturas a esa comisión del decreto del 2012 fueron validados, reconocidos, creíbles y son datos oficiales. O sea que si nos tenemos que defender ahora, tendremos que decir que no hay sentencias judiciales, algunas pocas en tiempo de la dictadura, que sí hay sentencias judiciales en tiempo de democracia ratificadas por el Supremo y que hay un reconocimiento oficial, no lo digo yo, oficial, en el que no hemos intervenido nosotros, sino esa comisión en la que validó el 100% de los que se presentaron diciendo a mí me han torturado. Y fueron y lo explicaron, etc. Bueno, nosotros hemos hecho todo este recorrido y nos sale esto. No nos voy a aburrir aquí, pero esos picos y esa sierra que se ve ahí explica la historia de lo que hemos vivido desde el año 60 hasta el 2014. Ahí aparece el año 75, el estado de excepción, los años 80 y tantos muy fuertes. Resulta que nos saldrían para la Comunidad Autónoma del País Vasco 4.113 casos. Hemos ido a buscar a la gente y nos han ratificado 2.446. Hemos aplicado el protocolo de Estambul, que es una herramienta de Naciones Unidas que lo utilizan los psicólogos, a 202 casos, y aún se ratifica más. O sea, es decir, todos los casos a los que se les aplica el protocolo de Estambul concluyen en que están diciendo lo que realmente han vivido. Si una persona te dice, me torturaron solo los 2 primeros días, suele ser verdad, solo los 2 primeros días. Y si alguien te dice, de la primera noche solamente me dieron bofetadas, suele ser verdad. La gente no tiene ninguna necesidad de añadir, como para engañarnos a nosotros, pues a una cosa así más truculenta o más inventada, ¿no? El que le han pegado 3 días son 3 días, y si le han aplicado los electrodos o no lo han aplicado, sale eso con la misma espontaneidad que cualquier otra cosa. Esto sería un poco como el final de nuestra historia, que está explicada también con más gráficas, que yo lo pongo aquí para deciros que ahora estamos haciéndolo en Navarra, y ya en Navarra salen otros 600, y que esas anotaciones en rojo son aquellos ejemplos en donde ha habido sentencia judicial. Es decir, ya el año 79 hay casos en que se pudieron demostrar judicialmente, que en total ahí son 20 ejemplos ratificados por el Tribunal Supremo, y que esto nos llevaría a que, según las autoridades judiciales españolas, habría 31 personas torturadas, de las que 4 son mujeres y 27 hombres. Esto no se puede discutir, por eso a mí me hace gracia cuando salga un policía, algún sindicato policial, y dice, no, es mentira todo. ¿Pero cómo mentira todo? Si es sentencias judiciales. Tampoco vale del año 1992, pero si está ratificada por el Supremo. Bueno, en fin, en todo caso, como condenados son 49 policías, de los cuales hay una mujer condenada por torturas y 48 hombres, alcanza a 21 policías nacionales y a 28 guardias civiles. Claro, y con todo esto no es nada en comparación con los 4.000. ¿Y los demás por qué no se han demostrado? Porque la prueba no fue suficiente, porque no supimos ser ingeniosos aquel día, porque todo el mundo se asusta, porque todo el mundo es encubridor, que es un poco también lo que pusimos en el informe, que son cosas de Javier, en cierto modo, ¿no? En el informe, en sus primeras páginas, ¿no? Lo que decía el que fue juez decano de San Sebastián, Joaquín Esteban, que también fue un hombre de radio, luego decía, bueno,
no reconocer esto es tanto como ser ¿cómo se diría? Como avalarlo. O sea, todos aquellos que no lo quieren reconocer, lo que están es jugando a encubrir. Dicho con esas frases y tal. Y eso nos llevaría entonces, por finalizar mi intervención, porque va a ser así de sencilla, yo no voy a poner ejemplos aquí, porque tenemos de todo, es gente cuyo aitá es Policía Nacional y ha sido torturado por la Policía Nacional. Gente cuyo aitá es Guardia Civil y ha sido torturado por la Guardia Civil. Y ahora me dirán, no, es un mentiroso, no sé lo que quieres que le dé una beca, que tenemos de todo, que han venido funcionarios de prisiones espontáneamente a decirnos queremos que me grabéis lo que yo he visto como funcionario de prisiones cuando entraban las personas. De todo. Curas, ingenieros, cirujanos, profesores, maestros, taxistas, trabajadores, de todo, absolutamente de todo. Y además así, por esa razón, podemos entender cómo cambian las metodologías y cómo han sido las formas de tortura o en unas instalaciones o en otras. Por si faltaba algo, ya sabéis que en los últimos tiempos es noticia que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha condenado a España, ya no sé si son 9 o 10 veces. La primera es por un caso de los catalanes con motivo de las Olimpiadas, un grupo de independentistas catalanes a los que les pillaron allá ley antiterrorista total, que ellos denunciaron torturas porque fueron torturados y resultó que España ni las investigó. Siguiendo ese mismo ejemplo, después se han puesto denuncias por abogados de aquí y han prosperado esas denuncias. La última hace bien poco, cuando se ha venido a reconocer que efectivamente que Porto y Sarasola, cuya prueba forense en materia de torturas es demoledora, asunto por lo que la Audiencia Provincial de San Sebastián condenó a la Guardia Civil, pero luego el Tribunal Supremo, no pudiendo tolerar que el año 2008 se siguiera torturando en España, le dio la vuelta a la sentencia de una manera de vergüenza total, y así me lo han reconocido incluso jueces que sienten vergüenza en cómo el Tribunal Supremo le dio la vuelta. Pues muy bien, eso fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo vino a decir dos cosas. Uno, que la investigación era más que insuficiente, pero que quien tiene razón es la sentencia de la Audiencia Provincial de San Sebastián. O sea que esto hay que sumarlo como una cosa también verificada. Bueno, nosotros, y por si alguno está en la sala y tiene que añadirse a la lista, porque tan solo la semana pasada se añadía alguno, de personas que han tenido sus miedos, bueno, habrá que reconocer que quienes denunciaron esto en otro tiempo fueron especialmente perseguidos. Hoy lo podremos decir, ¿no? O sea, yo le hice la autopsia al cartero Cardoso que estaba metiendo el paquete bomba en Rentería dedicado a un sindicalista. El paquete hizo ¡pum! Y murió el cartero. El sindicalista, Meli, en realidad había denunciado torturas y había ganado el juicio en San Sebastián. Y bien que no se lo perdonaron, porque precisamente le enviaron un paquete bomba. En aquellas fechas se enviaron 3 paquetes bombas, en fin, dio tiempo a retirar los otros 2. Una, por cierto, iba al abogado de Irwin. Todo eso ha sido así y tenemos documentación hasta hartar. Pues no sé si han sido 27.000 documentos los que hemos manejado, aparte del escaneado también de textos periodísticos o artículos o libros, y etcétera, que han existido. Lo que está infrarrepresentado aquí es el tiempo de la dictadura, porque hay gente que ya ha desaparecido. O porque hay una sociología especial por la cual en Guipúzcoa es fácil localizar a una persona a través de los vecinos del pueblo. ¿Dónde está? Sí, vive en Tolosa. No, este se fue a vivir a Durango. Y esto mismo para Vizcaya es más complicado. Es curioso, porque en Vizcaya, pues era de Larrabetzu, pero es que este chico estudió ingeniería y yo no sé ahora ni... Bueno, en fin, no estamos llegando a todos, estamos muy por debajo. Ten en cuenta que entre el año 1960 y la actualidad, por el llamado caso vasco, se ha detenido a 20.000 personas. Y eso ya lo sabemos, y casi está hecha la lista. Así que tenemos información solo de 4.000. Y para el tiempo de la dictadura, pues está infrarrepresentada totalmente. Esta lista, y como el proyecto está abierto porque seguimos trabajando en él, pues cualquier ejemplo nuevo que pueda existir, que siempre detrás de cada conferencia suele haber alguien que viene y lo cuenta, pues entonces se podría sumar perfectamente, se le tomaría nota, y etcétera, ¿no? Yo me voy a parar aquí. Laura, ¿se tortura igual a un hombre que a una mujer? Bueno, según la información que hemos recogido en este informe, no. Y bueno, igual me pongo ahí, ¿no, Paco? Sí. Y así
os cuento brevemente, ¿me oís? Los resultados sobre esta cuestión de nuestra investigación. Bien, nosotros hemos analizado los datos que nos han proporcionado las personas que han participado en esta investigación, aplicando también la variable de género, como así lo indican todas las organizaciones internacionales que trabajan en materia de derechos humanos. Es importante ver qué pasa, si hay diferencias en el trato entre hombre y mujer, principalmente en estos casos para dar visibilidad a las mujeres, que siempre quedamos como olvidadas en estos procesos. Y también, de esta forma, poder dar respuesta de forma más adecuada a las víctimas, según sus necesidades. Bien, esto no es nuevo, ya nos lo decía Naciones Unidas en 1995, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, también en Nairobi, y hay una resolución también de Naciones Unidas, de la 1325, sobre la participación de las mujeres en los procesos de paz, que llama la atención sobre estas cuestiones, ¿no? Tener en cuenta género masculino y femenino a la hora de analizar pues el daño causado a las diferentes víctimas de violaciones de derechos humanos. Bien, tener en cuenta a la mujer como víctima también, saber exactamente qué repercusión ha tenido esa violencia sobre ella, pero también tener a la mujer en mente como protagonista, preguntarle realmente cómo quiere ser tratada, ser protagonista también de este proceso. Bien, como os ha comentado Paco, nosotros hemos realizado esta investigación, el proyecto Tortura, donde analizamos casos de 1960 hasta 2014, y hemos elaborado un censo y también hemos realizado hemos aplicado a un número concreto de personas el protocolo de Estambul. En referencia al género femenino, de los 4.113 casos, 651 corresponden a mujeres. Esto quiere decir que de las 3.415 personas que tenemos en esa base de datos, ya sabéis que algunas han denunciado más de un suceso, más de un caso de torturas o malos tratos. 581 son mujeres. Los testimonios que hemos recogido en vídeo, más o menos 500 directamente nosotros, 101 corresponden a mujeres, y de las 202 personas a las que se les ha aplicado el protocolo de Estambul, 41 son mujeres. Bueno, con todos estos datos vamos a explicaros a qué conclusiones hemos llegado sobre género. Pocas, porque la verdad es que no hemos profundizado mucho todavía en estos datos, pero bueno, algo ya podemos avanzar. Realmente de todo el universo que tenemos, el 17% son mujeres. Bueno, podemos decir que hay muchos más hombres que mujeres, pero realmente es un número importante de personas afectadas, 581. La conclusión principal que hemos extraído al analizar la información que nos daban principalmente sobre la tortura, los métodos de tortura que han sufrido estas mujeres, es que los casos reflejan patrones de tortura distintos en función del género de las personas detenidas. Las mujeres fueron sometidas de forma diferenciada a una amplia diversidad de formas de tortura y malos tratos a los que los hombres no fueron tan expuestos. No quiere decir que los hombres no sufrieran esos métodos de tortura, sino que en el caso de las mujeres fue mayor. Como por ejemplo, sufrieron más empujones. Bueno, os voy a leer algún ejemplo de los testimonios que hemos recogido. Por ejemplo, una persona nos decía que se caía, una mujer, y la levantaban tirando del pelo. También sufrieron mayor utilización del plantón. Eso supone que, que tener a una persona durante bastante tiempo quieta, sin poder moverse de pies. Una mujer nos decía que tenía que estar de pie, mirando a la pared, con la cabeza agachada, que se rían de ella mientras la tenían contra la pared y lloraba. Las mujeres han sufrido más asfixia seca, esto quiere decir la bolsa, frente a los hombres,
que denuncian haber sufrido más asfixia húmeda, lo que comúnmente se entiende por la bañera. También nos dicen que han sufrido, los datos nos dicen que han sufrido mayor exposición a distintas formas de violencia sexual, como más desnudez forzada, más tocamientos, más humillaciones verbales y violaciones. Una mujer nos decía, por ejemplo, que la desnudaron completamente en un interrogatorio. Luego la dejaron que se pusiera las bragas y la camiseta interior. Le tocaron los pechos, se los pellizcaban, también le tocaron la vagina y el culo. Las mujeres también sufrieron, en mayor medida, humillaciones, amenazas, muchas de ellas de índole sexual. Entre las humillaciones, por ejemplo, una de ellas nos decía que se sentía sin derechos, humillada. Le decían que era lesbiana porque tenía pelos en las piernas. A otra le hicieron limpiar todas las celdas. Entre las amenazas, por ejemplo, una de ellas nos cuenta que la amenazaron con que iba a chuparle el pene a uno de los policías. La empujaron y la pusieron de cabeza frente a la bragueta del policía. Otra le decían que la iban a violar, que le iban a meter el palo de la escoba y le pusieron preservativo al palo y le obligaron a tocarlo con la mano. También sufrieron en mayor número sometimiento a información contradictoria y cambios de comportamientos violentos de los cuerpos policiales, de los policías, lo que comúnmente se conoce como poli bueno y poli malo, por ejemplo. También peores condiciones de detención, más exposición a ruidos constantes, deficiencias higiénicas en el espacio, como por ejemplo gritos en el oído, denuncian en mayor medida, música a todo volumen y en todo momento por los pasillos, o que, por ejemplo, pues en las celdas más sucias, con condiciones higiénicas no adecuadas. También mayor exposición a impedimento de la visión a través del uso de capuchas y otros elementos y otras formas específicas de privación, como sensorial y demás. Bueno, aquí tenéis representados en gráficos algunos ejemplos de lo que os comentaba. Ya veis, los hombres también sufren este tipo de torturas, estos métodos de tortura, pero, como os decía, en el caso de las mujeres, en mayor medida. Sí que hay diferencia, por ejemplo. Los hombres alegan haber sufrido en mayor número golpes fuertes, o sea, violencia física, también golpes en genitales y demás. Las mujeres más tocamientos, más humillación sexual, bueno, un poco lo que os comentaba, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir, según nos han transmitido, que en el caso de las mujeres se utiliza más la violencia psicológica. Igual, menos la brutalidad física, pero sí más la violencia psicológica, lo que os comentaba, ¿no? Y ello también conlleva una mayor dificultad en la prueba cuando hay procedimientos judiciales, ¿no? Bueno, como por ejemplo, pasa habitualmente, ¿no? No es lo mismo tener una constatación o una prueba que constate un moratón o un hematoma que poder o tener que justificar que se ha sufrido este tipo de violencia, ¿no? Que no dejan señales físicas plausibles. Como ejemplo, tenemos aquí a Amparo Arangoa y esta fotografía, donde se ve claramente los daños físicos que sufrió esta mujer, ¿no? En otros casos, como el relato de una de las detenidas, es más difícil, ¿no? Lo que os comentaba, cuando no hay una constatación, un daño físico que haya dejado huella, pues es más difícil llevar adelante la prueba de los hechos que se denuncian. ¿Qué nos queda pendiente? Como os decía, nos hemos acercado a este problema, hemos hecho un análisis de género de algunos de los datos que hemos recabado en la investigación, pero nos gustaría seguir avanzando en esta cuestión y con esa perspectiva de género, teniendo en cuenta la posición diferente
o las características diferentes que hay entre hombre y mujer y que se han constatado. Nos gustaría profundizar más en los efectos que estas situaciones, que esta violencia ha tenido en la salud de las mujeres, efectos psicológicos, sospechamos cuáles son, según nos comentan los psicólogos y las psicólogas que han trabajado con nosotros, pero todavía no tenemos datos relevantes como para ofrecer. También está la cuestión de la resiliencia, la capacidad que tienen las personas para superar estas circunstancias traumáticas. Creemos que en el caso de las mujeres puede ser mayor, puede ser también por esa capacidad que tienen de pedir ayuda. Nos comentan las psicólogas que en mayor medida personas que han sufrido este tipo de traumas, en mayor medida acuden las mujeres a pedir auxilio, vayamos a decir, o tratamiento que los hombres. De hecho, las terapias en grupo habitualmente están constituidas en mayor número por mujeres que por hombres. Nos gustaría seguir continuando con la recogida de testimonio de mujeres. Nos quedan pendientes 102, ya son algunas más. Y bueno, poder explorar con ellas las necesidades que tienen en materia de reconocimiento y reparación, ¿no? Escuchar a las víctimas, hombres, mujeres, pero poder, según la información que nos dan, responder mejor a las necesidades de ambos grupos. Bueno, yo con esto ya termino. Laura. Bueno, estas son algunas de las claves del estudio, sobre el que volveremos dentro de unos minutos, pero yo en el inicio planteaba un dilema al que, insisto, creo que mucha gente nos hemos podido enfrentar en algún momento de nuestra vida. Un buen amigo, sin saber que íbamos a tener esta cita hoy aquí, casualmente esta mañana me ha mandado un escrito que él se preparó a sí mismo para mentalizarse de que iba a ir a dar testimonio ante esta comisión sobre la tortura. Él tuvo que hacer su recorrido para mentalizarse de que iba a ser grabado en vídeo y que iba a dar testimonio. Y la verdad es que, bueno, pues como me lo ha mandado esta mañana, creo que os puedo leer una parte. Nada más entrar en el gobierno civil, soy apaleado en un círculo de policías que en primera instancia ni me preguntan quién soy. La bañera es lo que se me aplica en primera instancia. No me acuerdo de cuántas veces. La noche es un infierno. Bañera, palizas, el quirófano, tumbado en una mesa con la parte superior del cuerpo colgado hacia atrás, mientras me golpean las costillas, el vientre y me retuercen los testículos una y otra vez. Me ahogo, estallo en dolor. Flexiones hasta el agotamiento total y vuelta a empezar, gritos e insultos, palizas. En el suelo, caído, me cubro la cara. Creí morir esa noche. La estancia en los calabozos está salpicada de apertura de cerrojos, miradas por la mirilla. Se oyen gritos, entran y me pegan, insultan, amenazan. Tengo un llavero con muchas llaves. Querían saber las casas. La de una la desconocía. Pido a Dios que si existe me ayude, por favor. Creo estar en un sueño. Suplico despertar. Y sigue, es solo un fragmento de algo que he leído esta misma mañana. Y claro, Jorge, yo creo que nos podemos plantear en algún momento si para evitar daños mayores, para preservar un bien superior, la vida de decenas o de cientos de personas, se podría admitir esto en algún momento. Sí, oye, sí. Vamos a ver, esta pregunta es una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho en alguna ocasión, sobre todo porque la estamos oyendo y repitiendo y viendo cómo se repite sistemáticamente en todas las series policíacas que nos emiten en televisión todos los días, a todas horas, en el 99% de las películas policíacas o películas bélicas. Eso es una constante que nos la están transmitiendo uno y otro día, en que se justifica la tortura para evitar el tema que habla Joseca, torturado, del que habla Javier Ortiz en su libro, en ese texto. Bueno, yo creo que me gusta. La respuesta claramente no se puede permitir esa situación en ningún caso. Sí. Empiezo por responder y a intentar explicar un poco el por qué creo que no. Vamos a ver, para hacer un poco intento de explicación histórica de todo esto, a ver si soy capaz de explicaros relativamente brevemente todo este tema. Hasta los años 80, al principio de los 80, era prácticamente imposible que nadie reconociese públicamente que la tortura podía ser aplicada. O sea, había gente que la aplicaba, evidentemente, había gente que era
partidaria claramente de aplicar la tortura, pero nadie se atrevía a reconocerlo públicamente, ni siquiera a cuestionar públicamente que a lo mejor podía utilizarse para casos excepcionales, por aquello de defender un bien superior, etcétera, etcétera, lo que queráis. En el año 1992 se rompe esta dinámica a nivel internacional con un sociólogo americano, Niklas Luhmann, que publica en un periódico americano un artículo en que dice, el título era ¿hay todavía en nuestra sociedad normas irrenunciables? Ese era el título del artículo. Este artículo plantea el tema del Ticking Time Bomb, que es el tema de José K. torturado, un terrorista, es detenido, se sabe que ha puesto una bomba, que va a estallar en unos minutos, que puede causar decenas, centenares de muertos y que en este caso si se le puede torturar o no para salvar mayor número de vidas. Niklas Luhmann dicen que sí, que se puede torturar a esa persona. En España, este artículo fue publicado a finales, no se recuerdo muy bien si a finales del 95 o a principios del 96, en este momento no recuerdo la fecha, en el Diario del Mundo. Se publicó una traducción del artículo, literal, y al día siguiente de su publicación, Pedro J. Ramírez, que era el director del Mundo, publicó un artículo de opinión explicando por qué publicar ese artículo que estaba justificando la tortura, de alguna forma intentaba justificarse a sí mismo para justificar esto. Casualmente, unos 2 meses después o 3 meses después, organizamos en Madrid una jornada sobre la tortura en el centro de Conde Duque y Javier Ortiz fue invitado a participar y nos dio una charla, en mi opinión, yo no podré olvidarla nunca, es la tortura, la doble, no me acuerdo cómo se llama el título, la doble moral. Y plantea ese tema, es decir, lo está haciendo ante un círculo de personas que estamos, en principio, todos en contra de la tortura. Es una asociación contra la tortura, básicamente estaban ahí los socios, a las charlas de la asociación contra la tortura pues solía ir gente, al margen de algún infiltrado, que supongo que siempre habría, eran personas defensoras de derechos humanos, y cuando Javier plantea esa hipótesis, hay un terrorista, una persona que ha puesto una bomba, y plantea esa duda y contesta y dice que no se puede torturar, darse una serie de explicaciones, se produjo en esas charlas un revuelo impresionante. Hubo amigos, compañeros que se levantaron indignados insultando a Javier como provocador, se marcharon de la sala. Fue un espectáculo realmente, para mí, inolvidable y vergonzoso. De ahí surgió la obra de José K. torturado, que luego veréis, algunos la podréis ver. Bien, ese primer artículo de Luhmann no se quedó ahí. Luego, a partir de ese momento es ya una catarata continua de artículos teóricos, de escritos, de tesis doctorales, de artículos jurídicos de fondo, etcétera, etcétera, que van en la misma línea. Se puede justificar la tortura, se puede aplicar la tortura. Es decir, artículos como el más famoso puede ser Junger Jacobs, que ha retomado todo el derecho penal del enemigo, de Carl Smith, Wadler, Nagel, de Sowitz. Eso todo es en el mundo anglosajón, también en Alemania. Son una catarata de artículos justificando la tortura por múltiples motivos, para evitar un mal mayor, por el cumplimiento de un deber, el deber de evitar un delito, por la legítima defensa de la sociedad frente a los criminales, es decir, incluso por la ética de la responsabilidad. Y últimamente lo que nos está ocurriendo es que se está cambiando el discurso y el torturador pasa a ser de alguien abyecto a ser un héroe, una persona que, sabiendo que va a ser rechazado por la sociedad, se sacrifica por el bien de la sociedad. Entonces, se ha dado la vuelta al discurso, el victimario pasa a ser víctima de todo este discurso. Bien, yo creo que, y esto está calando, os comentaba antes, en todos los medios de comunicación, yo digo, cualquier película que veáis, pero me da igual, de americana, española, francesa, sobre todo las americanas, estas son justificaciones de la tortura, en mayor o menor grado. Tortura, malos tratos, trato cruel, inhumano, degradante, todo lo que dice la Convención de Naciones Unidas contra la tortura. En el fondo, el discurso es un discurso que es una trampa, para empezar, como mínimo. El caso de José K. torturado, el caso del terrorista que ha puesto una bomba y que va a estar en minutos, no se ha dado nunca, no se va a dar nunca, porque sería imposible. El propio Javier Ortiz decía que si eso ocurre, no hay tiempo. Por mucho que tortures, el terrorista sabe que le basta con aguantar media hora, y media se puede aguantar por mucho que te den. Es decir, que no sería posible. En la práctica, esa teoría, esa justificación se está utilizando para tener a personas detenidas
secuestradas y torturadas durante meses, bueno, días, meses, años. Ahí tenemos Guantánamo, tenemos Abu Ghraib y demás. Y eso es la realidad. La tortura no se practica, no se practica inmediatamente. Se puede darle 3 días a una persona, no media hora. En media hora la gente puede aguantarlo. En media hora, 2 horas, 3 horas. Ya 2 días, 3 días, la cosa puede cambiar mucho más. Pero esto está cuajando y un ejemplo voy a dar de las encuestas. La primera encuesta que hubo a nivel mundial sobre la aceptación de la tortura por la población mundial, bueno, fue una encuesta que hizo una universidad inglesa en el año 2006, la primera que yo conozco por lo menos, y se hizo en varios países, también en el Estado español. En el año 2006, en el Estado español, hablo un poco de memoria, alrededor del 18% de las personas encuestadas eran partidarias de aplicar la tortura con todas sus palabras, a personas, o bien a un terrorista, o bien personas sospechosas de un delito de homicidio, asesinato, violación, delitos graves. El 18%, que era un número importante. Bueno, la última encuesta publicada se publicó en el 2016, la hizo Sigma 2 para el Diario del Mundo, y la pregunta era esta misma, es decir, la leo. La policía detiene a un islamista, en este caso, que lógicamente ya estamos hablando de un islamista, que en los tiempos cuentan, que conoce los detalles de un atentado inminente. Solo la tortura puede hacerle confesar. ¿La considera usted justificada? Esa es la pregunta que hace El Mundo. Fueron varios miles de personas encuestados y el 58% de los españoles encuestados dijeron que sí, que se podía torturar a esa persona. Torturar, no hablo de utilizar mano dura, hablo de torturar. Un 6,4% no sabía, no contestaba. Solamente un 35,6% decía que no, es decir, una tercera parte de la población decía que no. El resto decía que se podía torturar o que miraba para otro sitio. Esto, hablando de palabra clara, que es tortura. Si hemos utilizado otros conceptos como mano dura o ¿Malos tratos y tortura no es lo mismo o qué? Depende de la gravedad del daño causado. Para mí es lo mismo, pero bueno, luego iba a decir, una de las justificaciones del Estado es que ellos no torturan, pero sí maltratan, entonces, pero eso ya después. Entonces yo creo que esto sería importante. Pero no solamente esto, es decir, por ejemplo, en la misma encuesta hace un estudio sobre la intención de voto de los encuestados. Bueno, casualmente los más partidarios de la tortura eran los votantes o posibles votantes de Ciudadanos, con un 67,1% de posibles votantes de Ciudadanos que eran partidarios de la tortura. Sigue el PP, sigue el PSOE, pero entre los posibles votantes de Podemos, según la encuesta, el 51,2% también eran partidarios de la tortura. O sea, estamos llegando a estos niveles. Yo creo que esto es una trampa, podemos explicar muchas historias, es decir, primero, evidentemente, eso no ocurre, es imposible, insisto, la realidad es otra. Pero además, la tortura no busca la verdad, nunca la ha buscado, no nos engañemos. La Inquisición ya sabía muy bien que el torturado no iba a confesar la verdad, iba a confesar lo que queríamos que confesase. La tortura sí puede buscar información, quiero saber que me digas quién es tu compañero, quién es para seguir la dinámica de tortura. Dame nombres. Por una parte, tú también te inculpas, con lo cual estás legalizando, justificando todo el operativo policial y todo lo que estamos haciendo, y además seguimos con la rueda adelante. Por otra parte, todas estas teorías que dicen que aceptan esa teoría, lo plantean como una excepción. Si abres la espita, la excepción no para nunca. La excepción siempre se convierte en la norma, en la continuidad. Siempre, sistemáticamente, una excepción es Guantánamo, ahí tenemos Guantánamo desde el 2001, y no va a cerrarse. Y suma y sigue. Entonces, y por otra parte hay una cosa que es también, en mi opinión, muy, muy importante, y es una concepción errónea que tenemos o que se tiene de forma mayoritaria, y de hecho se ha plasmado incluso en alguna sentencia judicial, afortunadamente luego revocada, y es que el derecho a no ser torturado se entiende como el derecho de las personas, de los buenos ciudadanos. Es un privilegio de los ciudadanos buenos y no un derecho. A un inocente no se le puede torturar, pero a un culpable, ya. A los míos no se les puede torturar. Al enemigo ya se le puede torturar. Hay una encuesta también reciente de Cruz Roja Internacional con la misma pregunta si se puede torturar al soldado enemigo para sacar la información, y los resultados de las encuestas son más o menos los mismos que os contaba antes en España. Yo creo que esto es algo que hay que romper esa dinámica. La tortura
no podemos plantear la tortura como si es eficaz o no es eficaz. Si planteamos esa pregunta, estamos legalizando y admitiendo la tortura. El problema de la tortura no es un problema de eficacia o no eficacia, de conseguir unos objetivos o no, porque los objetivos reales de tortura, que es generar terror, generar temor, paralizar a la sociedad, siempre los consigue. Es decir, esos son los objetivos y eso los consigue. Los otros, evidentemente, están legalizando y legitimando un estado de excepción permanente, porque son ellos, los policías, los ministerios de Interior, los dirigentes, los que deciden cuándo paran, cómo sigo adelante. Hay una película que es terrible, muy bien hecha, americana, se llama Amenazados. No sé si alguno la habéis visto. Bueno, os cuento un poco la historia, os voy a destripar el final, pero creo que es muy importante para este caso, pero aún así vale la pena verla. Una estación de ferrocarril en Nueva York, hay un ciudadano árabe, como no podía ser menos, de rasgos árabes, claramente árabe, que se queda parado en la estación, durante horas, fijo, rígido. Claro, todas las cámaras de la estación le captan, empiezan a pensar, ¿qué pasa? ¿Qué hace este tipo aquí? Al final se acerca a la policía a preguntarle qué hay, y el señor, sin que nadie le pregunte nada, dice: he puesto 3 bombas nucleares en 3 ciudades americanas. Algo muy normal que ocurre todos los días. Bueno, lógicamente le detienen, lo llevan a la comisaría y empiezan a interrogarle, y él se calla. Como van a explotar pronto, es decir, el caso del Ticking Bomb, deciden que hay que llamar a un especialista, y hay un especialista que sabe torturar. Los policías buenos tienen reparos, no quieren torturar, pero bueno, al final aceptan que se le torture a este señor. De hecho, le hacen todo tipo de barbaridades, le cortan un dedo, todo lo que os imaginéis se lo van haciendo, pero él se calla. El especialista en el torturador, que supongo que vendría de Abu Ghraib, de Guantánamo, alguna escuela de Américas en Panamá, en fin, las escuelas que tienen, decide que este es un hueso duro de roer y que él no va a ceder, y que para que ceda, para que romperle, hay que torturar a su mujer. Se niegan, al final traen a su mujer, la torturan y él aguanta. En la tortura muere la mujer, pero él aguanta. El torturador sigue adelante y sabe que tiene un hijo, el terrorista, y hay que torturar al niño. Cuando la amenazan, solamente la amenazan con que van a torturar al niño, el terrorista se rompe, entonces dice que vale, que sí, que cuenta. Y cuenta dónde están las 3 bombas. Evidentemente, la siguiente escena es: se desactivan las 3 bombas y todo acaba. Teóricamente, la excepción ha acabado, pero no. El torturador, el experto, dice que no, que hay que seguir torturando porque puede haber algo más. Lógicamente, ya los policías, los políticos dicen que ya no, que hasta aquí hemos llegado, que torturar a un niño, que ya no, que tal cual. La siguiente escena es: la 4ª bomba estalla y no ha podido ser desactivada. Es decir, esa excepción continúa siempre. Pero claro, ¿qué ocurre si hubiese torturado a un niño y hubiésemos sabido qué pasaba con la cuarta bomba? Que había que seguir torturando porque podía haber una 5ª, o podía haber una 6ª, o podía haber una 7ª, o podía saber una célula que tuviese quién está para atender otros atentados, etcétera, etcétera. Si aceptamos la excepción, no la paramos nunca, y son ellos quienes deciden. Eso creo que sería el motivo para decir: la tortura no se puede aplicar nunca. Es romper cualquier norma de convivencia, no ya democrática, sino simplemente digna. Entonces, yo creo que eso, bueno, me puedo enrollar mucho más, pero de momento lo dejo aquí. Ya que lo has citado, el artículo de Javier al respecto decía esto. Y aquí vuelvo al contexto, claro. Igual escribir esto hoy es más sencillo que cuando lo escribió él, en el que teníamos un clima bastante más claustrofóbico. Si me opongo a que incluso un tipejo así sea torturado, no es en suma porque eso lesione sus derechos humanos inalienables, que también, sino sobre todo porque la tortura degrada irremediablemente el código moral de quien la aplica materialmente, de los responsables que la autorizan y de la sociedad que la acepta, explícita o implícitamente. La tortura es un viaje moral sin retorno. No cabe atravesar esa frontera con pretensiones de excepcionalidad. A modo de remate de lo que tú estabas exponiendo. Una de las cosas que habéis estado explicando acerca del informe y que he apuntado por aquí es que a todas estas personas con las que habéis estado no se les puede llamar todavía víctimas. Y habéis grabado entrevistas, tenéis un listado, unas estadísticas. Claro, si no les podemos llamar víctimas, si no están sometidas en definitiva a reparación, ¿para qué ha servido todo esto?
Nosotros en el informe proponemos algunas cosas que por otra parte se han dicho y que son universales también, ¿no? Y que tienen que ver con el reconocimiento. ¿Para qué sirve? Hombre, sirve, si somos capaces de reconocerlo, cosa que yo creo que vamos a ver. En los próximos inmediatos años vamos a ver decisiones institucionales que yo creo que van a reconocer esto. Es mi idea. Necesitamos unos tiempos y tal, pero eso yo creo que va a ocurrir, ¿no? Para poderlo reconocer, previamente hay que conocerlo. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es aportar información para que se conozca, para que de esa manera se pueda reconocer detrás, ¿no? Y ese reconocimiento es lo que están pidiendo las personas, porque algunas de las preguntas que les hacíamos finalizando la entrevista es ¿qué dirías tú a los que no te quieren creer, ¿no? Y entonces la gente dice, esta es mi verdad, el que no me quiera creer tiene el problema él, no yo, no los otros, ¿no? Y esta gente no está pidiendo una indemnización, está diciendo que lo más relevante o importante sería que se reconozca que esto ha ocurrido. De tal manera que ahí viene la bondad de la propia iniciativa del gobierno vasco. Esto no es una cosa de la Universidad del País Vasco o de la de Deusto o de un grupo de amigos. Es un encargo que tiene esta dosis de oficialidad, que se ha hecho con una formalidad y que por lo tanto pues es un encargo que lleva a unas conclusiones que casi habrá que reconocerlas como válidas. Y el que no esté de acuerdo que nos lo diga. ¿Va a haber un contrainforme a lo nuestro? Cualquier corrección a nuestro informe va a servir para aumentar el número de personas y aumentar la gravedad de los hechos. Y de hecho está ocurriendo esto, ¿no? Es decir, estamos en un camino que es imparable y que había que hacerlo. Siempre en estos temas también se suele decir, no es momento, no, es que hay que esperar. Bueno, pero ¿cuándo? ¿A qué hay que esperar? ¿A que se hayan muerto todos los afectados para preguntarles a sus sobrinos lo que un día contaron en una comida? Que es lo que a veces nos pasa con el tema de la dictadura franquista, ¿no? Que andamos tarde y mal. Entonces, en este asunto no tenemos que andar tarde y mal, sino que estamos todavía a tiempo de acercarnos a las personas, mirarles a los ojos, y esto lo han agradecido un montón. Esta gente no pensaba años atrás que alguien le iba a venir a decir, mire, queremos hablar con usted, porque en su momento apareció en una publicación, en un periódico, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que decir? Lo han agradecido muchísimo, así. Y este recorrido ya es, en cierto modo, reparador. Algunos de los que están presentes en esta sala y han sido torturados me dirán que no les vale, ya lo sé, y tienen derecho incluso a ejercer acciones penales y lo que tú quieras. Pero este arranque tiene una dosis de reparación. Y para nosotros, que era como la tercera pregunta que nos hacían es con qué medidas esto se puede llegar a reconocer. Y fíjate, nos hemos metido a la ley de víctimas a partir del año 2016. Se ha enfadado todo el mundo. Bueno, no todo el mundo no. Se han enfadado el gobierno, los sindicatos policiales, como he dicho antes, como si no tuviéramos nosotros legitimidad entera para poder atender este asunto también. Entonces nos han puesto todo tipo de obstáculos y pegas. Fíjate que la comisión no arranca. En fin, las últimas noticias son que después del verano casi seguro que va por fin a arrancar esta comisión, que va a poder recoger más casos y validarlos y en el fondo hacerlos oficiales, porque esta dosis de que sea oficial o no tiene su importancia, ¿eh? Porque aquí fijaros que todavía no hay, vais a pensar que a qué viene esto, ¿no? Que no haya todavía un censo de víctimas que murieron en la dictadura franquista. Oye, que no hay un censo oficial, que en España no hay un censo oficial, que no se ha hecho. Entonces, en este tema podríamos andar de la misma manera, en la que ni siquiera se oficializan las cosas. De tal forma que yo creo que cuando el gobierno vasco va y pide a una universidad pública unos informes, salen unos resultados, debería servir para que se oficialicen los datos y sea un hecho cierto e indiscutible que se ha torturado no de forma más que esporádica, sino a miles de personas con las distribuciones que hemos visto antes. La oficialización puede venir dada si realmente las autoridades democráticas a las que les vamos a votar validan los resultados. ¿Y qué nos ocurrió? Que cuando presentamos los resultados, pues existieron dos partidos políticos que nos intentaron descalificar y luego, afortunadamente, cuando fuimos al Parlamento Vasco ya solamente era un partido político el que nos intentó descalificar, porque los demás vinieron a decir, efectivamente. Y lo que supongo que todo el mundo sabéis,
que cuando los partidos políticos hablan en público tienen un discurso elaborado por la Secretaría General X, pero cuando estás hablando con esas mismas no me personas digas. en el pasillo te dicen, pero por supuesto, si ya lo sabemos, pero yo no puedo ni siquiera decirlo en público y tengo que estar incluso diciéndoos que tenéis fallos metodológicos o que tenéis una serie de errores, o que, ¿me entiendes? Y sin embargo, a escala personal, pero pues lo sabemos todos, porque yo tengo unos amigos del cole que les pasó, y tengo un primo, etcétera. Bien, por decir algo, porque ya Paco contestaba todo. No, para mí yo creo que ha sido un paso importante, ¿no? Os acordáis todos, ¿no? Hace, yo qué sé, 10 años no se hablaba así de la tortura, ¿no? Sí que es cierto que había diferentes grupos que trabajaban, muchos de ellos criminalizados, ¿no? Que son los que realmente han recogido documentación, información, que nos han cedido también, que hay que agradecer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el Instituto Vasco de Criminología, yo como investigadora, nos acercábamos a estas cuestiones más bordeando el problema y, por ejemplo, planteando investigaciones acerca de los derechos vulnerados con la aplicación de la incomunicación. Pero detrás de todo eso, a donde queríamos llegar, era a las denuncias de torturas que existían, ¿no? Masivas, y que en casi todos los casos de personas incomunicadas se daban. Bueno, yo creo que el paso ha sido importante. Y yo también recalcaría lo que ha dicho Paco, ¿no? Cómo nos han agradecido, por lo general, casi todas las personas a las que, con las que nos hemos puesto en contacto para preguntarles sobre si querían participar en esta investigación y qué les parecía la iniciativa, ¿no? La gran mayoría nos agradecían el trabajo y ya se sentían, en cierta manera, pues, de alguna forma, reconocidas, ¿no? Con este trabajo. Si bien es cierto que, por lo menos mi opinión es que es insuficiente, ¿no? Que hay que seguir trabajando. Ahí tenemos la comisión de la ley, que ya parece ser, he leído hoy en el diario, bueno, no sé si en Deia, bueno, en dónde, que ya parece ser que se va a convocar a los afectados. Nosotros utilizamos, ¿verdad, Paco?, la palabra afectados, porque cada vez que hablamos de víctimas, pues bueno, ya sabemos que es un concepto cuestionado, ¿no? Que eso es, que nosotros todavía... Más que esporádico. Eso es. No podemos hablar de víctimas porque ahí está la comisión, que será quien se encargue oficialmente de reconocer esa categoría a las personas que acudan a ella, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. No sé Jorge, sí, me gustaría preguntarte una cosa muy concreta, porque claro, llevas muchos años denunciando esto y ahora podemos tener un auditorio más o menos receptivo a esta cuestión, pero claro, has dejado claro que no, nunca y bajo ninguna circunstancia. Pero a todos nos habrá pasado que estás pues, con un grupo de gente en el pinchopote y sale, por ejemplo, el caso de Marta del Castillo, ¿no? Y entonces uno levanta la mano y dice, a ese me lo dejan a mí un ratito y ya verás qué rápido canta. ¿Tú en esa situación te callas porque es batalla perdida o tienes algún argumento que podamos usar en una situación similar? O sea, argumentos hay, otra cuestión es que habrá que ver el momento, porque si está muy excitada la persona, pues me callo. Eso depende. No voy a salir yo más perjudicado o me marcho directamente cabreado, que pasa muy a menudo. Este mensaje ocurre. De hecho, por ejemplo, en el caso de Marta del Castillo, que has nombrado, bueno, yo creo que sea casi un paradigma. Cuando fue detenido, creo que era Carcaño, no me acuerdo en este momento el nombre del asesino según la sentencia. Hubo un periódico de Sevilla que sacó en portada a todo tamaño la siguiente titular: hay que sacarle la verdad como sea. Todos sabéis lo que es como sea, no os voy a explicar. Bueno, eso el periódico un día. Al día siguiente, la abogada defensora, era de oficio, pero la abogada defensora declaró creo que era la cadena SER de Sevilla, radio, no sé, la que fuese, que la propia abogada decía que no entendía cómo la Policía Nacional no había presionado más a su cliente. Presionado, evidentemente, eufemismo de tortura. Tampoco pasó nada, en principio. No, sí, aquí sí que pasó algo. Aquí la Asociación contra la Tortura, a través de colegios de abogados de Madrid y de Sevilla, presentamos una queja al Colegio de Abogados de Sevilla para que se expedientase a esa abogada que estaba pidiendo que se torturase a su cliente. El Colegio de Abogados de Sevilla desestimó la queja y se archivó.
Es decir, que, bueno, reconociendo que era una aberración lo que había dicho, se archivó. Bien, yo creo que en el caso de Marta del Castillo ocurre lo mismo. Es decir, es más, yo estoy convencido, pasa que no tengo ninguna prueba, evidentemente, que el trato que se le dio a Carcaño no era precisamente el más adecuado. De hecho, muchos de esos cambios de opinión y demás habría que ver a qué se deben, qué situación estaba sometido esta persona y demás. Puede ser un psicópata, no tengo ni idea, además, pero evidentemente todos esos cambios de opinión de ahora hasta aquí, ahora hasta allá, habría que ver eso. Yo creo que es un caso que merecería un estudio en profundidad, no creo que nunca lo que tengamos, y etcétera. En todo caso, en el supuesto de que se lo hubiese torturado, de hecho más, es decir, tampoco hubiese conseguido. Hay un caso también que es importante en Alemania, hay un secuestro de un niño secuestrado, un policía, el encargado, el jefe del encargado, amenaza con torturar al detenido para que diga dónde estaba el niño, porque temía que le matasen, y bajo la simple amenaza el detenido dijo dónde estaba el niño. El niño estaba muerto ya. Hubo una denuncia y al final los tribunales alemanes condenaron al policía por torturas a este policía, una pena, la verdad que no muy alta, pero bueno. Y no pensemos incluso que la mera amenaza de tortura puede ser torturas. Es decir, de hecho, la Inquisición, la primera técnica que utilizaba era mostrar los futuros instrumentos de tortura, y con eso la gente se rompía ya. O sea, entonces, yo creo que aquí hay muchos argumentos. Es decir, primero, de nada sirve, si tú le amenazas y si lo torturas, lo que te va a decir es contar cualquier idiota para que le dejes de torturar. O sea, esa es la primera. Es decir, no te va a decir nunca la verdad. Por eso, a lo mejor te la dice, pero lo primero que se le ocurrirá es contar cualquier cosa para que dejes de torturarle y demás. Y en todo caso, tanto en el caso de Marta del Castillo como en el caso de Joseca, aunque te diga la verdad, llegarías tarde a solucionar el problema. En Marta del Castillo ya estaba muerta. Es cierto que no sabemos dónde está el cuerpo, ese sufrimiento que lleva aparejado y demás, pero eso habría que buscar. Yo creo que hay un fallo ahí de instrucción y de investigación policial previa y demás. De nada hubiese servido torturarle, y incluso en ese caso, aunque hubiese servido, creo que no se podría aplicar. La tortura no puede solucionar nunca, no se puede utilizar nunca, porque si aceptamos incluso esa excepción, ¿dónde pones el límite? Bueno, Dani, tú has hecho una pregunta que la tienen que responder los juristas y que a mí me suele dar bastante rabia además, ¿no? Y es si maltrato, tortura, abuso, exceso, esos son los niveles de severidad, claro, que desde la perspectiva médica o psicológica no valen. No. Es una regulación jurídica para vosotros. Perdona que te lo diga, Laura, ¿eh? A veces hemos hablado así. Sí. Que cansa mucho, ¿eh? Yeah. Que es una manera de hacer apaños todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo. Barrio Nuevo en su momento reconoció, en España no se tortura, pero sí se maltrata, en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué quiere decir con eso? La espita abierta. Porque desde la perspectiva del afectado, tan poderoso es una cosa como la otra, y tan destructivo es una cosa como la otra. ¿No es mucho más destructivo 10 días en comunicación a palos con bañera durante todos los días que un solo día donde te han aplicado la bañera 4 veces? Para el afectado es ya suficiente la ruina que se le introduce en lo físico y particularmente en lo psicológico. Ahora viene el observador, el jurista, que ha regulado esto y que además hace teoría inaguantable desde mi punto de vista sobre el particular, y termina, no, pero sí, no, le insultaron, vejaciones, son vejaciones con insultos, sí, unas bofetadas. Bueno, eso sería, entonces, nosotros no nos lo aguantamos, quiero decir. Y además de esto ya se empieza a hablar de la psicología de manera clara, porque claro, igual ha sido suficiente un maltrato, llamémosle así ahora psicológico, como para destruir suficientemente. Y luego está la persona afectada. Hay quienes aguantan más porque tienen un nivel de militancia, por ejemplo, o de concienciación, y están preparados para saber que si me pillan no te digo nada, que me caen encima, y otras personas que igual no tienen ese mismo adiestramiento mental y por poco que sea ha sido suficiente. Es decir, este es un problema. ¿Y sabes para qué me sirve también cuando lo comento así? Para explicaros que entonces, ¿qué ocurre? Que las policías, que la propia policía no tiene conciencia de que tortura. Pero si solamente le hemos dado un montón de tortas la primera noche, si no le hemos sacado los ojos como en la Edad Media,
No, es que es así. Incluso el torturado no sabe que ha sido torturado. Bueno, y el torturado puede pensar, no, a mí solamente me tuvieron de pie varios días y no me dejaron dormir y además se metieron contra mi madre y además me dijeron que mi futuro profesional, y no tienen ni conciencia de esto. Pero es que los propios policías, comparativamente por cosas que ellos han podido conocer o saber que ha pasado en sus dependencias, vienen a decir, joder, pero por eso me van ahora a mí. Yo me agarro a una sentencia en el País Vasco donde a un agente de la policía, por dar de tortas a un detenido, insultarle y amenazarle, fue condenado por torturas. Fíjate qué fácil, ¿eh? Solo esto. Si eso fue así, entonces, mira, los 4.113 entran todos. Porque esto se nos ha preguntado a nosotros. Que tratáramos incluso de hacer la diferencia entre cuáles de los 4.113 eran abusos policiales. ¿Cómo? ¿Puedo hacer una...? Sí, claro. No, solamente es un dato que es curioso. Es decir, teóricamente se nos está diciendo que en España no hay torturas, básicamente porque no hay condenas por tortura. Es lo que nos están diciendo. En verdad hay pocas, son pocas. Pero me limito a los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial. Según lo podéis ver en la página del Consejo de Poder Judicial, son estadísticas de condenados año por año. Yo aquí tengo, están publicadas hasta el año 2016, no sé, el 16 todavía no, y tengo aquí el año 2015. La definición del Código de Torturas en el Código Penal es bastante lamentable, eso también los juristas estáis de acuerdo, creo que casi todos, al menos algunos. Entonces, bueno, hace 3 paquetes. Uno dice, en el delito de tortura se mezclan torturas policiales, torturas con el moving, con la violencia de género, hacer un batiburrillo que al final no sabes muy bien de dónde estás hablando, pero bueno, ellos dicen, tortura, integridad moral, en el año 2015, 3.995 personas condenadas. Va desglosando y dice, por delito de torturas, así, 69 personas fueron condenadas en el año 2015. Si coges las estadísticas desde el 2011 hasta el 2016 que se han publicado eso, la media son 65 personas. Es decir, estamos hablando de que el propio Estado reconoce que hay una media de 65, entre 60 y 70 personas condenadas por torturas cada año. Yo no sé si estas personas condenadas al final son funcionarios todos ellos o ya hemos llegado al extremo de condenar por torturas a particulares, que tampoco me extrañaría teniendo en cuenta cómo está el Código Penal redactado. Pero torturas hay. El propio el Consejo Judicial está reconociendo día tras día. Al margen de que, bueno, yo sí conozco todos los años por torturas, y si hablamos de otros delitos, no. Nosotros tenemos conocimiento de una media, también eso, mucho menos, de una media de unas 30-35 condenas al año a funcionarios públicos por delito de tortura, delitos contra la integridad moral, por delito de lesiones, ¿no? O delitos de ese tipo de asociados. Son entre 30 y 35 condenas, sentencias condenatorias al año que evidentemente afectan muchas veces a varios agentes, a varios funcionarios. O sea, sí hay condenas por tortura, digan lo que digan los responsables políticos. Tenemos que ir terminando porque va a empezar la obra de teatro y vamos a seguir aquí, pero Laura, tienes que cerrar tú. Sí, más que nada por alusiones a los juristas. Soy la única, ¿verdad? Bueno, suelen decir los juristas que si todo es tortura, nada es tortura, ¿no? Y que hay que graduar la importancia, pues, no es lo mismo los delitos que las faltas y demás, ¿no? Para que os hagáis una idea, por ejemplo, no es tortura pues los insultos, los empujones, amenazas que no sean de tortura, pero yo muchas veces pongo el ejemplo. Bien, a una persona que ha estado 5 días incomunicada, durante esos 5 días no ha sufrido más que insultos, empujones, amenazas no muy graves, eso en conjunto no es tortura, ¿no? ¿Verdad? La suma. Bueno, pues muchos juristas eso no lo ven. Bueno, sin más, ya para acabar y por alusiones. Es que es que no hay problema, porque la corrupción de algunos partidos políticos es más que esporádica. No todos roban, estaría bueno. Bueno, el artículo que he citado de Javier Ortiz sobre la tortura está recogido en este libro que se acaba de publicar, impulsado por el gran Miquel Iturria, que está por aquí, y que nos muestra la figura de un periodista que, insisto, en su momento ya escribía sobre la tortura, sobre la guerra sucia, sobre los excesos de la banca,
y sobre otras muchas cosas en una serie de artículos que yo os recomiendo que reviséis hoy en día porque siguen mostrando una clarividencia espectacular. Bueno, nada, en 20 minutos empieza la obra de teatro, Joseca Torturado. Tú has tenido algo que ver en todo esto también, ¿no? Sí, bueno, me tocó un poco de asesorar, entre comillas, a Carles Alfaro, el director. Y fue además un trabajo muy interesante porque Carles Alfaro me sometió a un tercer grado precisamente con todas estas materias en este caso no estaría justificado, en este otro no estaría justificado. Se buscó todo tipo de excusas para decir, y en este caso, y me obligó a hacer un ejercicio de razonamiento, de pensar y de exponer por qué no en ese caso. Bueno, estuvimos pues casi 2 meses de discusiones, pues prácticamente cada 2-3 días y muy largas. Fue un trabajo duro, la verdad, porque era muy exigente, Carles, pero muy interesante porque también me obligó a mí a buscar documentación, informes, trabajos para buscar esa argumentación y existen, es decir, existen ahí. Y luego Carlos, evidentemente, yo creo que sí que asumió perfectamente la idea de que la tortura no podía aplicarse nunca bajo ningún concepto. Y bueno, él ya era partidario de esa, rechazaba la tortura claramente, pero creo que ahí salimos los dos reforzados en la idea de que no se puede torturar absolutamente a nadie. Yo creo que, bueno, vais a ver la obra de teatro es eso, es decir, es muy fácil decir a un inocente no se le tortura. ¿Qué ocurre con Joseca? Bueno, bukatzeko, Jorge, Paco, Laura, eskerrik asko, eta eskerrik asko, zeuri, ere bai.